Ujú. Buen día, docente María Mercedes Rosé. Mi nombre es Jessica Silvana Lago Riascos y con mi compañero William Segundo Palacio le vamos a hablar acerca de la línea de tiempo, antecedentes y trayectoria de la pedagogía. Esto inicia con la prehistoria, donde la educación giraba en torno a la supervivencia de los grupos humanos. Esta se ejercía por imitación. Los jóvenes aprendían lo que observaban del adulto. Los saberes fueron empíricos. Continuando con la educación griega, se da a conocer la acepción griega que se refiere a lo educativo, paideia, que significa educación y formación en los jóvenes. La educación no es una propiedad individual, sino que pertenece por su esencia a la comunidad. La educación se asocia a un contexto de comunidad, una necesidad para todos. Se desarrollan ideales morales y prácticos. Aquí se destacan los presocráticos. Homero cuenta a los griegos su propia tradición. El desarrollo de los poemas épicos de la Ilíada y la Odisea constituyen un desarrollo para la enseñanza de un modo de ser. La enseñanza de Homero se dirigía hacia la formación del carácter de los jóvenes. Sócrates. Sócrates cuestiona la posibilidad de enseñar la virtud, entendiendo la virtud como el conocimiento del bien y la propensión a realizar. El método que implementa Sócrates en su práctica pedagógica nace de la lectura del oráculo de Delfos, Conócete a ti mismo. Habla de la moralidad como fundamento para una educación estable, ética, segura y eficaz. Platón se dedicó a pensar el problema político. Su proposición fue sanar la práctica política liberada de la injusticia a través del pensamiento y la filosofía. El punto de partida de la teoría de la educación platónica es acerca de la posibilidad de enseñar la virtud. En el caso de que la virtud sea una ciencia, entonces puede ser enseñada. Paideia consiste en alcanzar un saber sobre los fines o el conocimiento de los valores. En la época medieval, tras la caída del Imperio Romano, surge con mucha fuerza el cristianismo como nueva religión, formando a las personas como se desea. La Iglesia influye mucho en la educación. Los jerarcas de la Iglesia y demás miembros del clero comienzan a fundar escuelas y monasterios para educar. En un principio, la educación solo se ejercía para aquellas personas que se iban a ordenar como sacerdotes o clérigos. Después, los monarcas consideraron que se debía extender la enseñanza, pero no a toda la comunidad. La educación es tradicionalista, es decir, unidireccional. El maestro es el que sabe, el estudiante aprende. En lo pedagógico es de tipo memorístico, se niega la capacidad de reflexión a quien aprende y solo tenían derecho a educarse los hombres. En el campo educativo de la Edad Media se pueden diferenciar dos grandes corrientes. La primera de ellas se conoce como patrística y escolástica. Continúa mi compañero William. Bueno, el escritor San Agustín postula la teoría del lenguaje donde, para expresar el inicio del mismo diálogo, la definición de educación, la cual sirve para dos cosas: pronunciar palabras y realizar acciones. Porque cuando hablamos de pretendemos enseñar y aprender, se desarrolla el concepto de educación como una pedagogía de la interioridad. Escribió la obra El Maestro, donde desarrolla una didáctica gramatical de la que se sirve el maestro para conducir al alumno a una conclusión que es el propósito último del diálogo. La finalidad es la formación del hombre interior. Santo Tomás de Aquino considera que el hombre es un ser que responde a reacciones y que en estos va aprendiendo y construyendo su propia personalidad. No se educa solamente en lo intelectual, se forma en el ser, el hacer, el conocer y el convivir. La educación se considera como un proceso que siempre está en construcción y en continuo avance. El proceso de enseñanza-aprendizaje evidencia que no solo los maestros son los responsables de artífices de la educación de los estudiantes, sino también son los mismos estudiantes, las familias y demás personas que intervienen en el proceso. Pedagogías contemporáneas emergentes. Edad moderna. Juan Comenio fundamenta la pedagogía en la religión, en el humanismo
Escribe la Didáctica Magna impresa en 1657. Habla de ganarse la voluntad de los niños. Jean Rousseau, pensador y escritor en el mundo cultural y filósofo francés, plantea que la educación debe centrarse más en los niños, estimulándolos al deseo de aprender. Época contemporánea. Immanuel Kant, primer gran filósofo que se decidió a la enseñanza de la filosofía en la universidad. Creía que detrás de los hechos hay unas leyes. La educación comprende disciplina e instrucción y dice, el que no es ilustrado es necio, el que no es disciplinado es salvaje. John Dewey trabajó y creó escuelas experimentales. Se denomina escuela activa. Los objetivos de la educación deben tener a que los individuos sean capaces de continuar su educación más allá de la escuela, que el hombre crezca y no cese de cultivarse. Foucault Michel, por la educación en el hombre ha de ser disciplinado, cultivado, sea prudente y querido para influenciar en los demás. En la moral, la escuela, un espacio de poder. Paulo Freire, pedagogía crítica y emergentes. La educación problematizadora, crítica, autonomía con fundamento pedagógico, comunicación de la idea vuelta, el educador y el educando se educan mutuamente, hay diálogo, hombres en relación al mundo. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias.